bendiga, hermanos. Nos gustamos una vez más de estar aquí en la casa del Señor y ahora con nuestra reunión de varones, ¿verdad? Ya que necesitamos, hermano, de Dios. La Biblia nos habla que el Señor, como a cabezas de hogar y futuras cabezas de hogar que van a ser, nos ha puesto una responsabilidad en nuestras manos, que es nuestra familia, amén. Y en lo cual, pues, el Señor siempre nos quiere hablar a nosotros, primeramente, hermano, de cómo lo que Él quiere trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra vida cada día, en nuestras actitudes, porque Dios quiere siempre formar hombres, ¿no? Hombres de Dios, hombres que le den respuestas al Señor. Y el tema de hoy, hermano, por las situaciones que se van dando o se están dando en estos últimos días, hermano, que estamos viviendo, el tema de hoy se llama echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y le voy a pedir que vaya a Primera de Pedro, capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a leer 3 versículos, del versículo 6 al versículo 8. Es muy importante, hermano, de que abramos nuestro corazón a lo que el Señor nos quiere hablar siempre, ¿no? Como decía, Él nos ha puesto una responsabilidad muy grande en la cual tenemos que, pues, darle respuesta al Señor, amén. Primera de Pedro 5, 6, tenemos, versículo 6, dice la palabra de Dios, dice, humillaos pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro y vamos a orar? Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, una vez más, Padre Santo, nos acercamos humildemente, Señor, delante de ti, sabiendo que tú mereces, Señor, toda la honra, toda la gloria, Señor, toda la alabanza, toda la exaltación, y tú mereces toda honra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes el día de hoy, Señor, que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, que seas tú, Padre, instruyéndonos, Señor. Somos un grupo de varones, Señor, el cual deseamos, Padre, yo creo que hay un deseo en cada uno de nosotros, el que tú nos enseñes, nos adiestres, Señor. Y te pedimos que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Redargúyenos, exhórtanos, Padre, repréndenos, Padre Santo. Anhelamos ser formados por parte de ti, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido, Señor. Amén y amén. Como decía, hermanos, nosotros como hombres, el Señor nos ha llamado a ser cabezas de hogar, de cierto modo también en la iglesia, y Dios siempre quiere trabajar en nuestras vidas, hermano, y a veces, muchas de las veces no lo demostramos, pero sí hay ansiedades en nuestras vidas. Nos hacemos los fuertes, queremos mostrarnos que somos bien hombres y que nada nos pasa, ¿verdad? Pero la Biblia habla que aún así, con toda esa hombría que tenemos o algo, tenemos ansiedades, tenemos necesidades, dificultades. Y en los tiempos difíciles, hermanos, en los que estamos viviendo, es muy fácil angustiarse y afanarse. Porque ¿cuántos de aquí no se han afanado un día o no se han angustiado un día, hermano? Mire, el hecho de ser cristianos no significa que no vamos a sufrir dificultades, tribulaciones, enfermedades, escasez, necesidades. Estas dificultades o tribulaciones pueden llegar a debilitar, hermano, y muchas de las veces puede venir a perjudicar nuestra fe. Por eso el apóstol Pedro nos recomendaba y nos habla, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Por muy firmes que nos sentamos, a veces cosas de esas, hermano, pueden venir aún a perjudicar nuestra fe. Y esto, hermano, significa que empezamos muchas de las veces a dudar de nuestra fe, si estamos en el camino correcto o no. Muchas veces decimos, ¿será que soy cristiano? ¿Será que soy salvo? ¿Será que estoy en el caminar de Dios? Y esto puede venir a traernos una duda aún de nuestra creencia en el Señor.
Mire, nos puede llevar no tan solo a dudar, sino a apartarnos de la fe en el Señor. Y nos puede llevar a buscar soluciones rápidas y a veces hasta pecaminosas delante de Dios. Por eso, qué tan importante que como hombres Dios nos hable, hermano, y nos pongamos un corazón para Él. Mire, no miremos al hermano que nos predique, no, miremos que es el Señor, hermano. Porque ¿quién conoce el corazón sino el Señor? ¿Quién le conoce a usted? ¿Quién me conoce a mí sino el Señor? Mire, el punto es que las dificultades pueden perjudicar severamente nuestra relación y comunión con Dios. Cuando se acercaba más el tiempo de esta reunión de varones, había dos temas en los cuales yo estaba meditando para compartir. Que es llevando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, y el otro, hombres, Dios escoge a hombres, ¿no? Sencillos para su obra. Ese es el otro tema en el cual estaba meditando, igual que lo teníamos preparado. Pero al ver, hermano, toda la situación que está pasando, que está surgiendo, al mirarnos, y a veces nosotros no hablamos, ¿no? Nosotros los hombres casi siempre nos reservamos muchas cosas. Pero el Espíritu Santo, hermano, siempre nos está mostrando. El Señor nos revela, el Señor nos muestra de que hay necesidad. Y muchas de las veces lo podemos ver en los rostros, en la vida de cada uno de ustedes. Y eso es lo hermoso del Señor, ¿no? Que Él nos muestra lo que tenemos que hablar. Porque yo oraba, Señor, ¿qué es lo que tenemos que compartir, no? ¿Qué necesidad hay dentro del grupo de varones? Porque sabe una cosa, es lo que yo pido, que el Señor nos muestre qué vamos a hablar, que Él nos quiere ministrar a nosotros como hombres de Dios, como varones en esta iglesia. Mire, estas dificultades nos pueden presionar, hermano, y pueden producir en nosotros angustia. ¿Cuántos de aquí están angustiados, hermano? Puede producir afán, porque muchas veces nos afanamos. Pueden producir dolor, y aunque no lo mostramos, pero estamos dolidos. Puede producir tristeza, y como digo, a veces no mostramos, pero andamos bien tristes. Pero qué hermoso que Dios nos conoce y Él nos habla. E inclusivemente, hermano, nos puede llevar a perder, como digo, la fe en Dios, mire, y a dudar de su palabra. No tan solamente perder la fe en el Señor, sino que venimos a dudar de la palabra de Dios. ¿Será que de veras lo que dice la Biblia es cierto? ¿Será que lo que escribieron aquí de veras es parte de Dios? A pesar de que no podamos ver a Dios, hermano, pero en esas situaciones de dificultades, la Biblia nos llama a esforzarnos, hermano, aún más por confiar en Dios y el poder que Él tiene para bendecirnos y obrar en cada una de estas situaciones. El poder que también Él tiene de ayudarnos y de darnos una salida en todo esto, hermano. Mire, a pesar de que no podamos ver a Dios, y a pesar de tantos problemas que podamos tener, la Biblia dice que confiemos en Dios. Y confiemos en Dios, que Dios está ahí con nosotros ayudándonos. Acompáñenme a Salmos 34:7. Vamos a leer una escritura más. En Salmos 34:7 habla de que Dios está ahí a pesar de cualquier situación, aunque a veces no lo sentimos. Porque a veces Dios no lo podemos sentir, hermano. A veces al Señor, a veces queremos llorar en alabanza para poder sentir a Dios. Queremos ser bien gozosos para poder sentir a Dios, pero aunque no lo sintamos, Él está allí. Y en Salmos 34:7 al 10 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice el 8: gustad y ved que es bueno Jehová. Oiga, es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a quién, a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, hermanos. Y muchas de las veces estos versículos se nos olvidan. Se nos va de la mente la palabra de Dios, hermano, porque a veces la opresión,
las ansiedades, la angustia, el afán de cada día, hermano, nos aleja de esto. Mire, muchos buscan a Dios para que les solucione sus problemas. ¿Cuántos buscamos a Dios para que nos solucione nuestros problemas? Mire, pero ese es el único fin de la gente, buscar a Dios. Pero se equivocan, hermano. Buscan a Dios para que les dé algo, pero no lo buscan realmente porque desean obedecerle. El Señor desea que nosotros le obedezcamos cualquiera sea nuestra circunstancia en la que nos encontremos. Dios busca verdaderos adoradores. Y es lo que nos llama a ser a nosotros como hombres, hermano. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mire, Dios no está buscando a aquellos que no ponen su atención a su voluntad de Él, sino aquello que pueda recibir de Dios. Mire, Dios no busca a gente que nada más busque qué recibir de Él, sino Dios está buscando y anhela cada día buscar hombres en este contexto de que busquen la voluntad de Él, agradarle a Él como lo que Él es. Muchos son como las personas que buscaban a Jesús, ¿se acuerda? Cuando buscaban a Jesús, que les daba comida, ¿se acuerda? Y los sanaba y levantaba a los enfermos. Por eso mucha multitud le buscaba. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué es que nosotros buscamos a Dios, hermano? ¿O cómo nosotros estamos buscando a Dios? ¿Por necesidad? ¿O porque necesitamos algo que Él tenga que hacer? Porque a veces tomamos a Dios como una varita mágica, hermano, y ¡pum!, Dios va a hacer esto, ¡pum! Y no es así. Amén. Y muchos buscan a Dios de esa manera, porque les falta algo, porque les hace falta carro, X cosa, para no nombrar algo en específico, ¿no? Cuando estamos pasando tribulaciones, mire, debemos de confiar en Dios, en que Dios nos ayudará. Mire, si buscamos obedecerle con todas nuestras fuerzas, esa confianza nos ayudará a vencer la angustia y el afán. Hay una versión de 1 Pedro 5:7, dice esto, hermano: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, si usted se encuentra afanado, hermano, pongamos nuestras preocupaciones en Él, que Él tiene cuidado de nosotros. El afán, las angustias, la ansiedad y las preocupaciones, hermano, cuando tenemos estas dificultades, siempre, ¿qué cree que viene? La ansiedad. Viene el afán, las preocupaciones. Mire, pero lo importante es que cuando intentan afectarnos, nosotros tenemos que desecharnos de ellas, y la única manera de hacerlo es confiando en Dios, verdaderamente, en su palabra. La voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es que no nos afanemos y no nos angustiemos. Vaya a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 nos habla, hermano, de que la voluntad de Dios es que no nos afanemos y no nos angustiemos, hermano. Mire, su palabra es verdad. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y nosotros, ¿cuántos somos cristianos aquí, hermano? ¿A qué me refiero cristianos? A que usted ha aceptado a Cristo en su corazón, le ha dado su vida y trata de vivir una vida agradable para Él. ¿Cuántos somos? ¿Ven? Nosotros los cristianos tenemos que creer en la palabra de Dios. Y cuando vienen estas cosas, hermano, tenemos que ir a la palabra, ¿no? Y Filipenses 4:6 dice: no se inquieten. Yo la estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, dice, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle, ¿qué? Gracias. Entonces quiere decir que la ansiedad, en el afán y en la preocupación, tenemos que darle gracias al Señor. Hay otra versión de Filipenses 4:6, dice: no se aflijan por nada, oiga, hermano, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Por eso la oración en el cristiano es vital, hermano. Es de suma importancia. Un cristiano sin oración no es cristiano.
Un cristiano sin palabra, sin leer la escritura, no es cristiano. Puede ser primo, ¿verdad? Puede ser sobrino, por decirlo así, pero un verdadero hijo de Dios es aquel que se acerca en oración y en la palabra a Dios, hermano. Y dice esta versión, dice, y denle gracias también. Que no tan solamente se lo presentemos, sino que le demos gracias a Dios por lo que estamos pasando, por la situación que vamos a pasar. Se me va la cita ahorita, pero Pedro habla, dice que es temporal el sufrimiento, es temporal la angustia, es temporal. Después viene el refrigerio de parte de Dios. Pero el chiste no es desmayar. Mire, el afán que nos menciona la Biblia, mis hermanos, es aquella que produce un estado de ansiedad y también de inquietud y preocupación. En Mateo 6, vaya a Mateo 6, por favor. El afán nos trae una ansiedad, hermano, porque nos tratamos de afanar. A veces nos afanamos en el trabajo, nos afanamos en cosas materiales, hermano. Pero mire, la Biblia nos habla de eso en Mateo 6, en el versículo 25 en adelante. Dice, por tanto os digo, ¿qué dice, hermano? No os afanéis que habéis de comer o que habéis de beber. ¿Cuántas veces, hermano, hemos estado en esta situación? ¿Qué vamos a comer? ¿Y con qué vamos a pagar la renta? ¿Con qué vamos esto? ¿Con qué acá? Y la Biblia nos habla, hermano, que no nos afanemos por esas cosas. Dice, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire, y aquí nos trae a una reflexión. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Quiere decir que no van a trabajar. ¿En qué trabajan, hermanos? En lo que trabajen, ¿no? Que no van a hacer ninguna labor que nosotros hacemos. Y dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta, hermanos. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valemos nosotros, hermano, mucho más que ellas? Y hace una pregunta, ¿no? Y aquí está el Señor hablando. Son palabras del Señor Jesús. ¿Será que usted no vale más que una gaviota, hermano? Que una hormiga que a veces la mata para que no traiga otras así. Tenemos más valor que ellos. Y aún así Dios les alimenta. ¿Usted cuándo ha mirado, le voy a decir esta expresión, un pichón en un cable despedazándose así los cabellos de su cabeza porque no tiene que comer? ¿Lo ha mirado así? No, hermano. ¿Lo ha mirado desesperado así en el cable porque no tiene trabajo o porque no tiene carro con qué transportarse y porque no quiere llamar a los hermanos que lo traigan a la iglesia? Nunca hemos mirado un animal así, ¿verdad? Nunca. Ni siquiera el chucho que tenemos en mi casa, hermano. Y el Señor nos trae esa reflexión, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque a nosotros somos bien fáciles de desesperarnos. Somos bien fáciles de angustiarnos. Mire, y Dios en su grande misericordia le ha puesto a usted como hombre. Lo hizo usted un hombre, lo hizo usted un varón, en el cual va a depositar responsabilidades y ya depositó responsabilidades. Y nos enseña a nosotros para que podamos enseñar a nuestras familias, hermano. ¿Sabe qué significa esto? Confianza en Dios. Nosotros tenemos que aprender para poder enseñar a nuestras familias a confiar al Señor, en el Señor. El 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su codo? Yo ya me quedé así. Hermano Isidro también, ¿va? ¿Qué es, hermano? ¿Quién, hermano? Por más de que nos afanemos, dicen por ahí que vaya, se haga una operación y le quede en la rodilla para que... No, es mentira. La Biblia dice que por más de que nos afanemos, no podemos añadir un codo a nuestra estatura. De aunque nos dejemos crecer el cabello, hermano. Dice, y por el vestido, dice, ¿por qué os afanáis? Y el Señor nos habla a nosotros, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se desesperan? ¿Por qué entran en desesperación? ¿No? Dice, consideren los lirios del campo, que no cómo crecen, ni trabajan, ni hilan. Dice, pero os digo, dice,
que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, hermano. Y dice, surge otra pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros? Fíjese lo que dice, aquí lo vamos a marcar el contexto en lo que estamos hoy, hombres de poca fe. El Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? Muchos hermanos podemos pensar, eso es imposible, pero debemos comprender que Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Fíjese, Dios no nos llama a hacer algo, no nos pide algo que no podamos hacer. Si Él dice que confiemos en Él, es que porque podemos confiar en Él. Nos lo pide porque Él sabe, hermano, que podemos controlar, mire, la ansiedad y las angustias. ¿Usted sabe que tiene la capacidad en el Señor de poder dominar todo esto en su vida? Porque Él nos da las fuerzas. En Lucas 18:27, vaya a lo que dice. Ya se lo sabe de memoria, ¿no? Lo que dice Lucas 18:27. Miren, lo que para nosotros es imposible. Y Lucas 18:27 dice, y Él les dijo, Jesús hablando, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En el Señor, hermano, todo es posible. Por eso he aquí la necesidad de siempre estar agarrados de la mano de Dios. Nada más los domingos que venimos, o los sábados, o los viernes, hermano. Porque si le diéramos de comer a nuestro cuerpo nada más sábado y viernes y domingo que nos congregamos, imagínense cómo estuviéramos. ¿No? El hermano Cheche estuviera bien así, doble a comparación de nosotros, ¿verdad, hermano? Imagínense cómo está el Espíritu dentro de nosotros si estamos en esa condición, hermano. Nada más así, ¿no? La ansiedad, hermano, es un estado de inquietud producido por el deseo, la ansia de conseguir algo. Cuando nos llega esa necesidad, ese deseo, ese estado de inquietud, Dios nos pide que le entreguemos esas preocupaciones a Él. Si va a Salmo 55:22, mire, tal vez no ha leído Biblia en toda la semana, hoy va a leer un poquito de Biblia. Y va a decir, híjole, qué bonito leer la palabra del Señor. Y en Salmo 55:22 dice, echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echar, hermano, o dejárselas a Él significa que confiemos en que Él nos ayudará a lograr lo que estamos esperando o lo que necesitamos según su voluntad. Entonces, hermano, la ansiedad viene porque queremos algo, pero cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios, Él nos da todas las cosas, hermano. Y esa ansiedad se va. Pero la ansiedad y la desesperación viene porque a veces buscamos cosas que no están bajo la voluntad de Dios, ¿no? Perdón, al desearla, al dársela, echar o dárselas significa, hermano, que confiemos en que Él nos ayudará a lograr lo que estamos esperando y lo que necesitamos según su voluntad. Al dársela a Él, hermano, ya nosotros no estamos ansiosos, preocupados, sino confiados en Dios cuando hacemos esto. Jeremías 17:7 dice esto, hermano, y ustedes lo saben de memoria, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esa descripción, hermano, que nos da Jeremías es la de una persona que al confiar en Dios, su vida le irá bien. Hermano, ¿y qué es confiar en Dios? Hace una semana yo le compartí al pastor de algo que yo estaba aprendiendo en esos últimos meses. Confiar en Dios, hermano, no es que usted va a agarrar un paquete, un costal y pum, se lo va a aventar y usted ya está confiando en Dios. Confiar en Dios, hermano, es acercarse a Dios cada día y constantemente por cualquier situación que ocurre en su vida. Esto habla de una vida de oración. Cuando nos acercamos a Dios en oración cada día, entonces estamos confiando en Él. ¿A qué me refiero? Que cuando usted ora
Y cuando usted se acerca al Señor, le está diciendo, Señor, yo no puedo, tú sí. Eso es confianza. Por eso cuando nosotros nos acercamos al Señor, cada día en oración, estamos confiando en Él. Por eso cuando nos alejamos de la oración, nos alejamos de la comunión de Dios, ¿sabe qué? Estamos menospreciando esa confianza que Dios nos puede dar. Y en ese proceso, hermano, que yo le decía al pastor, el Señor me enseñó, ¿no? Que verdaderamente yo poder decir que confío en Él es cuando me acerco a Él constantemente en oración. Y le pido, Señor, ayúdame. Mira esto, mira aquello. Lo estoy poniendo en manos del Señor. Porque a veces decimos, ¿y yo cómo puedo confiar en Él? ¿Yo cómo puedo echar todo esto en Él? ¿Yo cómo puedo dejar esto? ¿Yo cómo puedo hacer aquello? Simplemente es acercarnos a Él en oración. Esa es confianza en Dios. Esa es la verdadera confianza en el Señor. Y a través de eso, hermano, Él tiene un cuidado en nosotros. Que yo le puse el cuidado de Dios. Dios cuida de sus hijos, aquellos que le obedecen. Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro protector, dice la palabra, nuestro defensor, nuestro baluarte, dice, nuestro proveedor, nuestro libertador. Solo debemos confiar nuestra vida en sus manos. Y eso es a través de la oración. No es como que usted va a agarrar un vaso de agua y lo pone, ahí está, Señor, mi confianza en ti. Es un proceso constantemente, hermano. Y eso se llama comunión. Eso se llama una vida con Cristo. ¿Y sabe qué? Se lo voy a decir. Porque nos pasa. Los hombres somos muy pocos para la oración. Queremos cosas más rápidas, ¿verdad? Queremos cosas más fáciles. Pero el Señor nos llama a eso, a una comunión con Él. A tener tiempo de oración. Tiempo de comunión con Él, hermano. En Salmos 37:5, una versión dice, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. ¿Qué va a pasar cuando usted y yo nos acercamos al Señor en oración en todas circunstancias de nuestra vida? Él lo dice el salmista, que pongamos nuestra vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Él quiere venir a nuestra ayuda constantemente, hermano. Pero cuando no oramos, mostramos que no confiamos en Dios. Eso es desconfianza. Lo voy a decir de esta manera. Pero cuando oramos y nos acercamos a Él, estamos confiando en Dios. Por eso el apóstol Pedro decía, echad toda vuestra ansia sobre Él. Todo sobre Él. Todo sobre Él. Dios tiene cuidado de nosotros. Mire, lo tuvo con los patriarcas. Lo tuvo con el pueblo de Israel y lo tiene con su iglesia. Cuando Dios cuida a su pueblo, cuida por su vida, cuida por su sustento y cuida por su salvación. En Salmos 124, si me acompaña. De Salmos 121, en el versículo 4. Mire, esto Dios nos habla a nosotros, hermano. Salmos 121, en el versículo 4 al 8, dice esto: Dios cuida de Israel y nunca duerme. Oiga, hermano, el Señor nunca duerme, como usted y como yo, y a veces dentro de la iglesia, ¿no? Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día el sol no te quemará, durante la noche no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, es lo que el Señor nos habla. Él está todo el tiempo, hermano, cuidando de nuestras vidas. No es que a veces nosotros nos le escapamos de las manos. No, Señor, ahorita no. Pero Él siempre está ahí, hermano. Y no solo Dios, hermano, sino toda su organización celestial está trabajando por nuestro cuidado. Por ello, el salmista dijo esto, hermano, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. En Salmos 34, 7, 9, se lo voy a leer, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová,
Dichoso el hombre que confía en Él. Dios es bueno, hermano. Amén. Él está siempre con nosotros. Por eso, hermano, cuando viene la ansiedad, tenemos que acercarnos a Él. Cuando viene la angustia, tenemos que acercarnos a Él, a no darle lugar, hermano, a no caer en eso. También en Hebreos, mire, se nos dice que se da al servicio y al cuidado de nosotros, ¿no? En Hebreos 1:13 al 14 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En otras versiones habla esto. En otras versiones bíblicas o en otras versiones lo traducen así, que son enviados para ayudar, para buscar el bien de los herederos de la salvación. ¿Y quiénes son esos herederos? Sino usted y soy yo. Entonces, hermano, si estamos angustiados, si estamos desesperados, es porque queremos. Dios está ahí, hermano. El Señor está ahí. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, hermano. ¿Por qué nos desesperamos si tenemos un Dios poderoso? Perdón, no un Dios, el único Dios, todopoderoso. ¿Por qué nos angustiamos si Él es el Dios de paz, nuestro Dios de paz? ¿Por qué nos desesperamos si en Él hay calma, hermano? En Él está la plenitud de todo, en todo y todo, dice la palabra del Señor. Mire, con tales promesas, surge una pregunta: ¿cómo podemos desmayar, hermanos? ¿Cómo podemos desanimarnos? No debemos permitir que los problemas nos tumben espiritualmente, porque, ¿sabe? Situaciones así muchas veces nos alejan de nuestra vida espiritual. La promesa de Dios es que no nos dejará y no nos desamparará sin importar cuál sea la tribulación que estemos afrontando. Confiemos en Dios. Mire, Hebreos 13:5, vaya, búsquelo, hermano, porque se me está durmiendo, para que lea un poco. Hebreos 13, en el versículo 5 al 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Le estoy leyendo una versión nueva. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor, ¿qué es? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, cuando estemos afanados, hermano, porque nos afanamos muchas de las veces. Mire, la Biblia habla de un salmista, ¿no? Y se me va el nombre del salmista. Dice que cuando miró a los impíos, ¿no? Que tenían casas, Ferraris, mansiones, que vivían en Beverly Hills, que vivían en Palos Verdes. Dice que casi se resbalaba su corazón. Dice, pero que cuando entró en el templo del Señor, no dice eso, hermano, no. Dice que cuando miró que los impíos prosperaban. Los impíos son los que no creen en Dios. Que cuando los impíos prosperaban, que ellos aumentaban cada día más sus riquezas, que no les pasaba nada malo, que no se enfermaban, que no tenían situaciones difíciles, casi pecaba en su corazón al renegar de Dios. Y eso es lo que nos pasa a veces. ¿Sabe qué, hermano? Se lo voy a decir así directamente. Por eso es que muchas de las veces estamos bien afanados en el mundo. Porque creemos lo que el mundo tiene. Y el mundo no es nuestro hogar, hermano. Somos pasajeros, somos avenidizos, hermano. Nosotros no somos de aquí, hermano. Por eso la Biblia habla, hermano, que nosotros hagamos tesoros en el reino de los cielos, donde la polilla, ¿y qué dice más? Y ladrón no corrompen, hermano. Por eso viene el afán, por eso viene la desesperación. Porque a veces queremos tener más de lo que Dios nos da. Y este salmista decía en cierta expresión: por eso, Señor, te pido que no me des más, para que no peque contra ti, y no me des menos, para que no reniegue de ti. Dame lo necesario constantemente. ¿Y sabe qué? Dios le da a su iglesia constantemente lo necesario para que vivamos una vida justa y piadosa delante de Él. ¿Sabe? Mire, hay un ejemplo. ¿Se acuerda cuando Dios le daba el maná a Israel? Todos los días le daba el maná, ¿verdad que sí? Y lo que le daba Dios a Israel lo alimentaba completamente.
No le hacía falta. No, unos que no decía, híjole, como que le faltó un pedacito aquí. No, quedaban llenos, hermano. Por eso en Dios estamos completos, hermano. Él no nos deja, no nos desampara. Por eso no tenemos que dar el lugar al afán, a la desesperación. Mire, y cuando nosotros aprendemos esto y lo vemos en nuestros hijos, lo vemos en nuestra esposa, lo vemos en nuestros padres, a los que son hijos, lo vemos en nuestros hermanos, podemos confiadamente y con toda seguridad compartirles de que Dios puede suplir todas las cosas, en todo, ¿no? Dios nunca nos abandonará, hermano, nunca nos va a dejar desamparados, lo cual significa, como leíamos, que siempre estará con nosotros en toda situación y que nos ayudará. Dios está con nosotros, mire, en la enfermedad y en la escasez, en las persecuciones, mire, aun cuando estamos sin dinero, Él está ahí, pero a veces no lo podemos ver. Cuando, hermano, cuando estamos pasando situaciones difíciles, ahorita se me vino a la mente, hermano, algo que estaba viendo esta semana, y yo decía, Señor, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder esto? Y estaba leyendo esto, hermano, y digo, gracias, Señor, porque es cierto, nosotros nos afanamos por lo que va a venir, por el día de mañana, ¿qué va a pasar? Imagínense, hermano, nosotros nos afanamos tanto en las cosas y no pensamos que el día de hoy puede ser nuestro último día. Y la Biblia habla y nos aconseja que vivamos cada día como si fuera el último de nuestros días delante de Dios. ¿Usted cómo viviera su último día delante de Dios? Si usted supiera que hoy se va a morir. Pues así tenemos que vivir cada día, hermano. Todos los días. Él está con nosotros en la escasez, hermano. Dios sabe cuáles son nuestras dificultades y qué necesitamos. A Él no se le escapa nada. Sin embargo, Él quiere que confiemos en Él, pero también que le busquemos en oración, como se lo venía diciendo. Y Mateo 6, en el versículo 31, si lo quiere buscar, lo espero. Como lo que decía el salmista que le dije, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Si nos vamos a poner Gucci, no se crea, porque a veces hasta eso, ¿no? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes, hermano? Los gentiles. El mundo siempre busca andar a la moda, ¿verdad? No es malo vestirse bien tampoco, hermano, pero no es bueno afanarse en esas cosas. Dice, pero vuestro Padre Celestial dice, sabe de qué tenéis necesidad, que tienes necesidad de todas estas cosas. Nuestro Padre Celestial sabe, hermano, que tenemos necesidad de todo esto. La voluntad de Dios es que pongamos nuestra atención en su palabra, hermano. En su reino, haciendo esto, tenemos la promesa que nuestras necesidades básicas serán cubiertas en nuestras vidas. Y Mateo 6:33, ahí donde estaba, nomás un versículo más, dice, más buscad, dice, ¿qué? ¿Y qué? Y nos lo sabemos de memoria, hermano, pero ¿sabe qué? No lo ponemos por obra. Por eso estamos angustiados, estamos afanados. El amor de Dios, hermano, es tan grande que Él dio a su Hijo, ¿no? Su vida para que nosotros pudiéramos vivir espiritualmente, oiga, espiritualmente, gozando de promesas espirituales y de vida eterna, vida que vamos a tener en el cielo y vivir junto a Dios. Pero no solo nos ofrece eso, sino que también nos promete ayudarnos con nuestra vida en este mundo, hermano. Y Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice una pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo le voy a hacer una pregunta, hermano, porque a mí el Señor me confrontó con esto. Si usted y yo ya le confiamos nuestra salvación, ¿por qué no le confiamos todo lo demás? A veces, yo cuando el Señor me habló así, hermano, y dije, es cierto.
Le hemos confiado la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Le hemos confiado la vida, la vida espiritual, no le hemos confiado nuestra salvación, ¿no? ¿Cómo no le podemos confiar también todo lo demás? Si Él tiene el control de todo eso. Si Él nos dio la salvación, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice la palabra. Ay Dios, estando en Cristo, hermano, Dios nos bendice. La voluntad de Dios es que tengamos todo lo necesario en nuestras vidas. Mira, en 1 Tesalonicenses 4, del 11 al 12 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, a trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, hermano. Aún Dios nos suple y nos bendice en medio de nuestras labores, en la cual, hermano, por eso, el entenderlo, no podemos caer en esa ansiedad. Por eso tenemos que echar toda nuestra ansiedad en el Señor. Amén. Dios quiere el bien para nosotros, hermano. Pero también, mire, aquí va una palabra muy clave. Va a depender de nosotros. Porque Él ya lo puso todo, hermano. Él ya lo dispuso todo para usted y para mí. Pero va a depender de usted y va a depender de mí. Si hemos llevado una vida desordenada y somos mal administradores o no hemos cuidado nuestra salud, mire, pues vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Vamos a sufrir las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Pero aún en esa circunstancia, si corregimos nuestra vida, Dios nos ayudará a salir adelante. Aún en medio de eso, hermano. Aún Dios, en su grande misericordia, nos ayuda. En las dificultades tenemos que buscar a Dios, hermano, en oración. No apartarnos, hermano, sino buscarlo. En tribulaciones, busquemos a Dios en oración, hermano, sin cesar. Cuando oramos constantemente a Dios, seguimos el ejemplo de la viuda que molestaba constantemente al juez que le hiciera justicia. ¿Se acuerda de esa viuda? Que constantemente iba con el juez, ¿verdad? Que nos habla la palabra de Dios. Hasta que le hizo ¿qué? Justicia. Y si ese juez impío le hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto más el Señor? Mire, Lucas nos habla algo en Lucas 18, 7 al 8 dice, y que procuréis tener tranquilidad. No, perdón, la verdad, se me fue el versículo, era lo de la viuda. Si este juez, hermano, a través de que esta viuda se acercaba con él constantemente y le hizo justicia, Dios, hermano, si nos acercamos a Él en cada una de nuestras dificultades, ¿cómo Él no va a obrar? Mire, tal vez Él no va a obrar de la manera que nosotros queramos, pero Él va a obrar conforme lo que nosotros necesitemos de parte de Él. Dios quiere, hermano, que le busquemos en oración y que le pidamos, oiga, según su voluntad. Mateo 7 dice, y pedid, del capítulo 7, del versículo 7 al 11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, oiga hermano, ahí le hablan a usted, perdón, nos habla a nosotros, ¿eh? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, oiga lo que dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén, hermanos. Pedirle que nos dé lo que es necesario en nuestra vida, hermano. No pensar que Dios quiere que le pidamos para gastar en nuestros deleites, porque a veces son nuestras oraciones, ¿no? O por avaricia o por codicia. Santiago 4:3 dice, ya vamos terminando, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Por eso, una de las oraciones que nosotros tenemos que hacer, Señor, guíame a pedir conforme tu voluntad, a que pidamos conforme la voluntad de Dios. Y como dijo el Señor Jesucristo en su oración, ¿no?
Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. ¿Verdad? Aún si pidiéndole a Dios no nos da las cosas que queremos, mire, hermano, no hay que desanimarnos, porque Dios sabe mejor qué es lo que necesitamos que nosotros mismos. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Yo termino, hermano. En estos momentos difíciles, mire, vaya buscando Hebreos 4, por favor, en el versículo 15. En estos momentos difíciles, en estos momentos de tribulación, de escasez, de desorden, etcétera, que el mundo está viviendo, hermano, y que nos puede arrastrar, hay algo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Tenemos que poner nuestra ansiedad y preocupaciones, en Dios, confiando, hermano, totalmente confiando totalmente en Él, porque cuida de nosotros. Y termino con ese versículo de Hebreos 4, versículo 15 al 16 dice: porque no tenemos, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el 16 dice: acerquémonos pues, hermanos, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es la clave aquí, hermano? Acercarnos a Dios. ¿Por qué no se pone de pie? Mire, hermano, vamos a pasar angustia. Van a venir situaciones que nos van a poder angustiar, hermano. Conforme va el mundo, conforme va todo, hermano, al cristiano no le espera más de que más adversidades, ¿no? La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a vivir situaciones difíciles, ¿no? Porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Cada día la maldad se está aumentando. Cada día el ser cristiano más y más y más va a haber necesidad de que nosotros nos esforcemos. Y a través de eso van a venir dificultades, van a venir problemas, van a venir luchas, tal vez van a venir ansiedades, hermano. Tal vez van a venir afanes, que miremos que el mundo prospera, que el mundo va para arriba y aparentemente la iglesia va para abajo, hermano, pero es cuando la Biblia dice que tenemos que levantar nuestros ojos, nuestra mirada. El Señor se acerca pronto. Así que, hermano, ya no esté afanado, ya no se desespere. Pongamos nuestra confianza en el Señor. ¿Quiere orar conmigo? ¿Se quiere presentar delante de Dios y quiere poner sus cargas delante de Él? ¿Quiere poner sus ansiedades? ¿Quiere poner sus afanes? ¿Quiere poner sus preocupaciones? ¿Por qué no me acompaña? Señor que estás en el cielo, aquí estamos, Señor, una vez más, como hombres, Señor, que tú nos has llamado, jóvenes. Habemos cabezas de hogar en este lugar, Señor. Hay jóvenes también en este lugar. Y muchas de las veces, Señor, las situaciones, las circunstancias, Señor, nos llevan, Señor, a afanarnos, a tener mucha ansia, Señor, mucho afán, desesperación. Y muchas de las veces esto, Señor, viene a desenfocarnos de tu plan perfecto para nosotros. Vienen a veces, Señor, nos pueden desviar aún de la fe que es en Cristo Jesús. Y nos pueden llevar a renegar de tu palabra y de la obra que tú has llevado. Aún hasta podemos dudar, Señor. Pero, Señor, nosotros no queremos ser como los que retroceden, Señor. No queremos ser como los que se regresan, Señor. Como los que voltean atrás, Señor. Que aunque pasemos pruebas, tribulaciones, angustias, Señor, y aunque pueda venir el afán, aunque pueda venir la desesperación, las ansias, Señor, nosotros queremos confiar en ti. Y como dice tu palabra, que todo lo llevemos, Señor, a ti, Señor. Todo pensamiento, toda obra la llevemos al conocimiento de Cristo Jesús. Queremos llevar todo en oración, Señor. Ayúdanos a ser hombres de oración, Señor amado. Danos, Señor, hambre y sed de tu palabra, Padre Santo.
que podamos meternos a estudiar tu palabra, Señor, que podamos meternos en un tiempo de oración, Señor, que tengamos una vida de oración, Señor, que nuestra vida sea una vida de comunión contigo, Señor, para que cuando vengan esas situaciones, Padre, esa confianza que podamos obtener a través de esa comunión contigo, Señor, así como vengan, la podamos rechazar, Señor, porque confiamos en ti, porque vivimos en ti y vivimos para ti. Sabemos que en ti todas las cosas son posibles, Señor amado. Ayúdanos, Señor, como hombres, como jóvenes, a dar testimonio y a ser de ejemplo para nuestras familias, Señor, para los que nos rodean, Señor. Trae esa firmeza a nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, que necesitamos, Señor, para ser el ejemplo que tú quieres que seamos, Señor. Tú nos has llamado con un propósito, Señor, y nos has dado el privilegio, Señor, de estar aquí, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que te necesitamos, Señor, pues tu palabra dice que es el hombre sin ti. Nada es el hombre, aún nada puede ser el hombre sin ti, y nosotros lo reconocemos, Señor. Es por eso que venimos delante de tu presencia y te pedimos tu ayuda, Señor amado. Guíanos, Señor, ayúdanos conforme tu misericordia, Señor, y que todo lo que pidamos, Señor, que sea conforme a tu voluntad, Señor amado. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras esposas, nuestros padres, nuestros hijos, Señor, y no conforme a lo que nosotros deseamos, sino conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Y los varones de Cristo dicen, hermanos, amén. Hemos terminado.